Hola, el día de hoy voy a hablar de un tema que en particular me llama bastante la atención y que me encanta este tema en específico, y creo que es algo a lo que también a veces ha pasado un poco desapercibido, y por lo tanto quisiera hablar de eso en este video. Y de lo que voy a hablar o les voy a hablar el día de hoy es de ni más ni menos que este sello de DC Comics que surgió a partir de los años 90, que es ni más ni menos que el sello de DC Vértigo. Para entender básicamente cómo es que surge este sello que es Vértigo, hay que tener cierto contexto antes de, pues en esas épocas DC Comics le estaba yendo demasiado bien. Estaba teniendo historias increíbles, honestamente muy increíbles, pues anteriormente ya habían tenido estos cómics que nunca voy a dejar de repetir, y creo que en este canal me voy a centrar en que este cómic es un antes y un después, y que básicamente sin esto creo que no hubiéramos llegado a este sello que es Watchmen. Obviamente DC Comics en estos momentos estaba buscando establecer relación con audiencias mayores, con personas que no vieran los cómics como algo para niños y que lo vieran también como un método para contar historias como más sangrientas, más maduras e incluso tocando temas más explícitos. Gracias a Watchmen eso se hizo posible, y por lo tanto después de eso creo que se vino una ola de boom en el que los cómics fueron considerados y tomados más en cuenta de lo que eran anteriormente, porque anteriormente solo eran vistos como cómics para niños y que solo servían para entretener, pero no podían aportar algo nuevo realmente o aportar algo a la mesa. Es por eso que a partir de los años 90 se creó una ola de cómics en el que a veces eran cómics honestamente un tanto malitos, porque querían replicar lo mismo que había hecho Watchmen, en el sentido de que querían tocar temas y abundar demasiada violencia y tocar temas explícitos, pero no lo desarrollaban de la mejor manera, y a veces eso simplemente caía en lo que podría llamarse edgy, en lo que pues necesariamente no tenía que tener a veces una buena historia, solamente era necesario tener ciertos paneles golpeándose entre superhéroes y pues al final no terminaba nada bien. Pero antes de que llegara toda esa ola de los cómics de los 90s que llegaban a ser un poco edgy y sin sentido alguno, que básicamente solo eran golpes y violencia sin tener alguna trama interesante, una de las editoras de DC Comics llamada Karen Berger se dio a la fuga a buscar nuevos escritores o nuevos talentos fuera de Estados Unidos, por lo que fue a ni más ni menos que Inglaterra, Reino Unido, a buscar ciertos escritores para buscar talento más que nada, pues se había dado cuenta que Alan Moore, que venía de allá, podía ser ni más ni menos que pues básicamente algo muy bueno. Entonces quería ver si podía encontrar alguno que otro escritor que tuviera quizá el mismo talento que él y que también los llevara al estrellato con DC Comics. Obviamente encontró oro, pues no solo encontró a un escritor, sino encontró a muchísimos escritores con los que después podría, no sé, ser básicamente toda esa ola de escritores. Son 10 de 10 que probablemente podrían ser de los mejores que hay en DC Comics. Para no tocar muchos nombres, diré los más significativos o los más importantes. Entre ellos estaba ni más ni menos que Grant Morrison, Garth Ennis, Brian Azzarello y ni más ni menos que Neil Gaiman. Después en 1989 Neil Gaiman saca su serie que catapultó de nuevo a DC, que fue Sandman. Esta obra creo que fue incluso considerada más, algunos la consideran mejor que Watchmen, unos la consideran incluso a la par de Watchmen, pero eso ya queda a consideración de cada quien. Gracias a eso, Karen Berger, la pues encargada de esos ciertos escritores, fue que no quería como que lanzarse flores a ella misma, entonces ella siguió como si nada, pero fue en los años 90, en 1991, 1992, en la que varias personas le empezaron a decir que ella tenía que también sacar su propio sello, sacar su propia editorial aliada con DC Comics, obviamente. Y después de pensarlo tanto, Karen Berger en 1993 funda este sello editorial que es ni más ni menos que Vértigo. Vértigo se caracteriza por estos cómics que tienen temáticas más maduras, más profundas, que van tocando
tocando temas más explícitos e incluso lenguaje más vulgar, y que a veces tenían pues esta etiqueta de mayores para 18 y por lo mismo el sello Vértigo. Obviamente creo que esto fue un gran golpe con las demás historias en esos momentos de los 90s, porque en los 90s se le daba más importancia al dibujo que a la propia escritura de los cómics, y ver cómo este sello va en contra o iba en contra de todo esto fue que obviamente esto pues llamó la atención de bastantes personas, de ver que no solamente el arte era bueno, sino el guión o pues la manera de cómo estaba escrita las historias era algo que simplemente revolucionó en ese momento. Algo que quizá en este momento Vértigo no tenía como tal una serie original luego fue que varias series que ya tenía DC Comics anteriormente fueron removidas al sello de Vértigo, como entre ellas estaba Hellblazer, Something de Alan Moore, Doom Patrol de Grant Morrison, al igual que Animal Man, Sandman y V de Vendetta. Claro que progresivamente estos títulos también se iban alejando un poco de este auge de superhéroes, de algo muy superheroico, por lo que a veces se distinguía por la manera tan particular en la que estaban escritos estos cómics, en las que en ocasiones estos títulos incluso podías llegar a leerlos y no te sentías como si estuvieras leyendo un cómic de DC, sino que parecía que estabas leyendo algo diferente a lo que ya estaba contando DC anteriormente. Claro que esto también atrajo a nuevas audiencias, y creo que DC cumplió de gran manera con su objetivo de atraer a audiencias más maduras a estos sellos, a esta editorial, y obviamente ser tomados más en cuenta. Esto provocó que también fueran llamados más como novelas gráficas o comic books, en el que ya no eran solamente tomados como pues cómics de grapa, no, ya eran más editados en tomos ya recopilatorios, en donde a veces ya eran cuestiones como si parecieran o dar a entender como si fueran libros, pero a la vez no eran libros, entonces se les llamaban novelas gráficas o comic books, por lo mismo de que tocaban temas más serios, más maduros, y creen que podían llegar a hacerle frente o llegar a la par a compararse pues a estos de literatura. Y claro que esto obviamente le dio más peso a esta editorial, y por lo mismo ser tomada aún más en cuenta, porque en Estados Unidos fue a través de esos años en el que los cómics o novelas gráficas ya estaban disponibles incluso en las mismas bibliotecas, cosa que anteriormente no era tan visto, pero ya fue en ese momento en el que ya se iban recopilando los cómics y eran en formatos más como si fueran libros con pasta dura, o a veces recopilados de una manera que parecieran más anchos, es en el que ya eran publicados incluso en bibliotecas. Claro que también desafortunadamente estos cómics no siempre las vieron todas bien, pues hay series que también no les fue muy bien en ventas, a comparación de Sandman, que pues fue un hit mundial, pero hay series como Transmetropolitan que desafortunadamente no fue lo que se esperaba y las ventas fueron muy bajas, pero por lo mismo de que como salían los números pues constantemente, DC Comics esperaba y tenía la sensación de que no podían cancelarlo, porque sentían que cuando ya llegara a ser un tomo ya recopilado, en el que esos números que iban saliendo mes con mes ya fueran recopilados en una historia o en un libro, ya tuviera más ventas y que subiera obviamente en popularidad, cosa que sí resultó, pero eso fue ya hasta años después en el que se tuvo que recopilar la historia completa, o ciertos tomos que ya contuvieran pues la historia completa obviamente. Y obviamente hay muchísimas series, pero muchísimas series que Vértigo tiene y tuvo en su momento. A continuación también daré ciertas recomendaciones de cómics muy buenos bajo este editorial que es DC Vértigo, que está ni más ni menos que V de Vendetta por Alan Moore, Animal Man por Grant Morrison, La Cosa del Pantano, Doom Patrol también de Grant Morrison, Hellblazer de Garth Ennis, Lucifer de Sam Kidd y de Neil Gaiman también, varias miniseries acerca de Death, ese personaje de Sandman que pues es una de los Endless. También está Sandman, We Tree de Grant Morrison y Preacher, que este es un cómic que a veces pasa muy desapercibido, y más a continuación haré un video. Pero espero que les haya gustado este video, y creo que es un tema un poco interesante, que a veces es muy bueno saber acerca también de las editoriales y la historia que tuvo que haber pasado para llegar a veces leer, y que también estén dentro de nuestros estantes o nuestros libreros. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado bastante este video, porque a mí me gustó hacerlo, y ya saben que pueden darle like y suscribirse, y espero también seguir subiendo videos. Muchas gracias, adiós.